Desde la edición número 5 de Documenta en Kassel, Alemania, hasta 1980, cuando se presenta la enorme exposición llamada Los Realismos en Beaubourg, en París, veían casi 20 años en los cuales una enorme cantidad de artistas realistas e hiperrealistas tratan de definir, sin lograr un acuerdo exacto, a qué se llama realismo en este momento. Algunas teorías parten de que no se puede hablar de realismo, porque no hay exactamente ningún artista que copie la realidad de modo literal, sin agregarle ni quitarle absolutamente nada. Otra idea es que los realismos se producen cuando hay momentos de estancamiento político o de inmovilidad. Por ejemplo, el hiperrealismo norteamericano coincide con la época de Nixon y el realismo literal español con la época de Franco. Sin embargo, estas son todas especies de sugestiones que no pueden alcanzar a confirmarse o a conformar una teoría. Otra idea también es la de que el hiperrealismo no tiene nada que ver con los realismos del siglo XIX. Durante el realismo del siglo XIX, los artistas trataban de competir con algo que había aparecido y que era la fotografía. Y el realismo realmente es borrado de la historia del arte moderno cuando la fotografía avanza y avanza cada vez más, y entonces se produce una contradicción de la pintura con la fotografía que van a presentarla más que nada los impresionistas. Mientras que ahora los hiperrealistas tratan de corregir, si se puede decir así, la fotografía. Por ejemplo, en los Estados Unidos se producen los actos hiperrealistas más claros y más inequívocos. Uno sería el de Chuck Close, que hace inmensas fotografías pintadas, en las cuales desaparece la escala normal del fotógrafo y también toda una serie de referencias que rodean a una imagen fotografiada con respecto a su contexto. Otro modo de refutar la idea de la fotografía es lo que hace Morley, que divide en pequeños fragmentos una fotografía, luego la amplía enormemente, la cambia también de escala y hace una copia exacta. Otro podría ser MacLean, que refuta otro modo del fotógrafo que es su condición estética o su selectividad. MacLean hace formas que carecen de toda selectividad, es decir, hace lo que se podría llamar la imagen trivial. De modo que, como ustedes ven, hay una cantidad de posiciones con respecto al realismo y al hiperrealismo que las vamos a ir viendo a lo largo de este programa. La mayor parte de los artistas llamados realistas se niegan a ser considerados como hiper, es decir, no quieren ir más allá de lo que están presentando. Hay inequívocamente dos tendencias de tipo bastante claro. Una, la de los hiperrealistas norteamericanos, que trabajan sobre la base de la fotografía, contra la fotografía o corrigiendo la fotografía. Y otra, la de artistas que consideran que el realismo viene de una larga tradición. Por ejemplo, los españoles, que vendrían de Zurbarán y que entonces están trabajando sobre el concepto de fijarse en las cosas con un ánimo tierno y con idea de mejorarlas, y llegan a puntos casi metafísicos. La realidad pasa a ser algo cargado de espiritualidad. Dentro de este concepto están más que todo los españoles y los latinoamericanos. Pero vamos a ir viendo por orden cuáles son las actitudes de estos artistas frente a la realidad en la época actual. Chuck Close, en los años 70, es tan escandaloso como fue Andy Warhol en los años 60. Sus obras son fotografías enormes proyectadas, pero esa tradición de la realidad ya viene de mucho atrás. Alexander Brooks en 1934 pinta Los Centinelas, y Charles Schiller, que vive entre 1883 y 1965, se dedica a paisajes completamente urbanos, lo mismo que Andrew Wyatt, quien en el 59 nos da una versión de la casa rural. Hay otro problema que no quiero dejar de mencionar,
y es el de la carga ideológica que puede caer sobre los realismos o hiperrealismos. De hecho, el realismo fue presa de esa carga ideológica a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, desde 1936, cuando se formula una teoría oficial del realismo socialista en la Unión Soviética, ya se hace un programa de tipo vertical, es decir, se le dice a los artistas cómo deben pintar, cuál es el sistema de trabajo que deben seguir. Este realismo ideologizado se volvió a repetir en el nazismo cuando se hablaba de un arte saludable e importante para los propósitos del nazismo en contra de lo que también se calificó el arte degenerado. Y algo similar también pasó con el fascismo italiano. De modo que hay realismos que podríamos calificar claramente de tipo verticalista, propuestos desde la cúpula y que son seguidos porque no hay otro remedio por los artistas que trabajan con esta idea, que es una idea eminentemente, como ustedes ven, política. Pero frente a esos realismos condicionados por la política, está toda la otra actitud de los artistas que simplemente quieren rescatar aquellas formas que los rodeaban desde toda la vida y que habían sido abandonadas o desprestigiadas o deterioradas desde fin del siglo pasado, cuando comenzaron a trabajar los impresionistas, hasta ahora. Es el rescate del mundo a su alrededor, es el de darle a ese mundo, insuflarle un tipo de vida que puede ser diferente, como ustedes vieron, pero que es vida, lo que intentan hacer los realistas en el plano individual. Ernesto Avilés, un salvadoreño, entre 75 y 77, dará unas imágenes hiperrealistas y también tendiendo al surrealismo. Algo similar a lo que pasa con Santiago Cárdenas, cuyo enchufe y paraguas funciona como hiperrealismo, como surrealismo y también como pop. La obra de Santiago Cárdenas va a ser la más perfecta en cuanto a su adhesión a la realidad hasta llegar al chaleco de 1980. Claudio Bravo, chileno, entre 1974 y 1978, da unas imágenes de la realidad de una pureza tan sorprendente que también tenemos que pensar que va más allá de ella. Su trabajo no solamente es perfecto, sino que alcanza una luminosidad particular que lo vuelve ligeramente metafísico, a pesar del realismo con que él funciona. Algo similar ocurre con la argentina Liliana Porter, que trabaja sobre 3 planos, un plano que contiene un espacio y un espacio que contiene unas frutas, de tal modo que en esta triple dimensión la obra se convierte en algo mucho más misterioso que lo que sería normalmente. Hablemos algo de las escalas, tema de primera importancia dentro del discurso plástico hiperrealista, que sirve también para situar a los hiperrealistas en los distintos países donde ellos trabajan. Hay que reconocer 3 tipos de escalas diferentes. Una, la gran escala, que practican básicamente los norteamericanos y que compite con el cartel publicitario y que, como el cartel publicitario, transmite algo parecido a un mensaje narcótico y se corta también a través de una serie de fragmentos de puntos de vista muy originales que impactan al espectador, es decir, hay recortes que no permiten ver la totalidad de la escena pintada por los hiperrealistas. La segunda escala es la escala natural, la escala humana, que ha sido practicada también por los escultores norteamericanos tipo Duane Hanson o John de Andrea y que tiene como finalidad prestarse a una confusión casi total entre la persona humana viva y la persona humana hecha por el escultor. Es clásico el caso de la señora que tiene un perrito hecha por Duane Hanson y que está a la entrada del Whitney Museum en Nueva York y que absolutamente todo el público toma por una señora real. De modo que a esa confusión tiende la escala humana. Y la tercera escala sería la pequeña escala que busca una concepción intimista y que trabaja de nuevo con el concepto de caballete y con la vieja idea de que el cuadro debe ser algo para contemplar. Hay pues de nuevo una relación estrecha e íntima entre el espectador y el autor. Esta tercera escala recupera de algún modo la vieja escala del bodegón renacentista y del bodegón a través de su historia. En algunos casos llega a ser casi hasta regresiva y exige un espectador de tipo conservador. Nada de misterio hay en las obras de Duane Hanson. Las parejas en el mercado son exactas copias en poliéster y resinas de la realidad. Lo mismo que John de Andrea, artista norteamericano como Hanson, que en el 76 hace Artista vestido con modelo.
En cambio, los españoles, como Cristóbal Toral, dan de la realidad una imagen más patética y más envuelta en contenidos. Alberto Iriarte, en Colombia, nos prepara unas naturalezas muertas que casi nos hacen pensar en Zurbarán, mientras que Julio Larranz, más definido, un joven cubano, tiene un ojo de algún modo mágico para fijar la realidad. James Valerio, en Estados Unidos, hace Naturalezas Muertas, en 1976-78, de una gran perfección fotográfica, pero con sombras algo dudosas, mientras que Humberto Aquino va eliminando cada uno o sosteniendo cada uno de los elementos de la propuesta en 1980 como si fueran objetos preciosos. La pasión de los hiperrealistas se apoya sobre tres temas tradicionales: el paisaje, el retrato y los objetos. En cuanto al paisaje, no hay que interpretarlo, como pasa en la neofiguración, como un paisaje inventado por ellos o más o menos descrito por ellos, sino que al contrario, en los hiperrealistas norteamericanos la descripción es total. Se cuenta cómo es una hoja, cómo es una flor, de acuerdo con el sistema tradicional de los iluministas del siglo XIX. Y aunque no tienen la magia de los iluministas, de todas maneras conservan el respeto ecológico por las cosas. Además del paisaje tradicional, ellos también se ocupan de una cosa nueva, que es el paisaje urbano, y en este sentido son verdaderamente originales. El paisaje urbano significa otra cosa distinta, es el entorno alrededor de los reflejos en las vitrinas, los carteles publicitarios, la atractivo, dinámico, extraordinariamente novedoso. Eso va a ser el gran aporte de los paisajistas hiperrealistas en Estados Unidos. El paisaje de Jan Ornack en Estados Unidos en el 65 nos hace pensar que estamos en el 19, pero no, estamos en pleno siglo XX. Lo mismo ocurre con Jamie Wyatt, heredero de los grandes realistas, que en el 75 nos da esta especie de trigal iluminado. William Beckman en el 79, volvemos a los grandes paisajes, a los grandes horizontes, es decir, una concepción casi romántica. No es tampoco exenta de todo romanticismo lo que hace Richard Estes, el más importante de los hiperrealistas urbanos norteamericanos. Sus obras, Canadian Club en el 74 y todas las que se refieren a la ciudad, a reflejos, etcétera, que ustedes van a ver enseguida, todas están concebidas como absolutas y perfectas fotografías, pero cuidado, hay una rigurosa selección de materiales en estas fotografías. Las ciudades no nos resultan, en estas fotografías iluminadas, si podemos llamarlas así, para nada resultan inertes las ciudades. Cottingham trabaja sobre distintos carteles que son muy llamativos en las ciudades también en la década del 70, y Edward Ruscha va más adelante fijando las imágenes frías y neutras de las gasolineras. Lo mismo que Ralph Boynes hace con los automóviles. Los carros 1969-70 son casi inertes. Manuel Cabré en Venezuela, nacido en 1890, va a trabajar durante muchísimo tiempo con imágenes de tipo hiperrealista que podríamos llamar avant la lettre, antes de que esto ocurra en la realidad. Sus distintas imágenes de San Bernardino son de una claridad, de una precisión casi misteriosa por lo exacta, de manera que nosotros aquí tenemos un buen antecesor en Venezuela del hiperrealismo norteamericano. Carlos Montenegro en Nicaragua se dedica a pintar las calles de Masaya con una exactitud fotográfica también sospechosa por los claroscuros, lo mismo que hará otro nicaragüense, Silvio Bonilla, con los techos de su ciudad. Pedro Ángel González en Venezuela, muy cercano a Cabré, pinta el Ávila desde Sabana Grande, también como precursor. Emilio Sánchez, el cubano, que vive en Nueva York, nos dará una imagen como idílica de las viejas casas cubanas convertidas en casi casitas de juguete. Mientras que Eduardo Oliveira en la Argentina, al describir el Ring, está trabajando sobre un ambiente que ha vaciado y que resulta muy alucinante. También Cecilia Delgado opera una transformación en Colombia con sus ventanas de los años 70 porque las libra de toda contaminación. Son las puras ventanas que nosotros tenemos por delante. Jack Chambers, paisajista del Canadá, describe el lago Huron en el 76 con una gran eficacia de precisión, pero nunca llega a la precisión del chileno Claudio Bravo,
quien en el 76 hace este increíble paisaje metafísico. La segunda pasión de los realistas o hiperrealistas es el retrato, pero aquí cabe hacer una diferencia sustancial entre el retrato de los artistas conceptuales y el de los artistas hiper. Los artistas conceptuales buscaron hacer una identificación de tipo prácticamente polisiva, es decir, la ficha de una persona que se identifica a través de sus características esenciales. En cambio, en los retratos hiperrealistas o realistas hay dos posibilidades. Una, la de hacer el retrato de la gente tal cual es, yo, es decir, un retrato común y corriente, lo que ellos llaman trivial, y otro, un retrato sostenido por cierto resplandor, por ejemplo, ella, donde se ve algo de aquel antiguo prestigio renacentista en la perfección de la figura y en el modo como se trata cada uno de sus detalles. La visión que tiene de sí mismo Juan Cárdenas es una visión realista, realista o hiperrealista. Sus dos autorretratos nos confunden por la exactitud de todos los detalles que lo rodean. Delia Cugat, Argentina, en 1980, vuelve a presentarnos estas imágenes perfectamente pintadas y con detalles también muy claros, como todos los que están en este estudio, que también pertenecen a una obra de Delia Cugat. Alfredo Guerrero, en Colombia, hace el autorretrato con bufanda realmente como si fuera una fotografía, es casi un desafío a ella. Pero cuando se ocupa de los desnudos hay ya un mayor lirismo y una apropiación del tema como algo más particular. Lo mismo que ocurre con Darío Morales, con sus extraordinarias mujeres desnudas en los sillones y con ocuparse permanentemente del tema de la mujer, el tema de la mujer y de la niña durmiendo de una manera tan virtuosa que casi nos hace pensar también en el 19. Kees Gerritze puede hacer en Europa algo similar a lo que harán muchos colombianos, es decir, fijar con precisión un tema y luego desvanecer el otro. Oscar Muñoz, también dibujante y interesado por los interiores, va a ocuparse de figuras muy humildes de la vida colombiana, lo mismo que Ever Astudillo, en Colombia también, cuya serie de La Noche se parece mucho a los cortes de Gerritze. Sergio Camporreale, por fin, nos pone un hombre que va hacia el tren y que está lindando con el hiperrealismo y el surrealismo. Nadie como Antonio López García en España ha sido capaz de sacar a los temas humildes una tal condición de prestigio. Todo lo que él toca, este lavabo sería lo mínimo, y los detalles del lavabo son como tocados por la gracia de la pintura. Es algo similar a lo que pasó en otro tiempo con artistas flamencos que tocaban las cosas y las convertían en algo precioso. Lo mismo ocurre con Antonio López García. Entre 64 y 67 pinta estas escenas. Ernesto Barrera de Chile intenta hacer algo similar con sus potes humildes pintados en 1960, y Jaime Vendersky en Chile, nacido en el 22, hace su tendedero napolitano con una exactitud y una prolijidad muy impresionante, mientras que Domenico Gnoli en Italia nos da un sillón en el 67, un respaldar de sillón que es muy gracioso y perfecto. Luis García Guerrero, en México, va a trabajar sobre pequeñas cosas, panes y frutas, y hará verdaderas maravillas entre 65 y 68. Clevel Lara, en el Uruguay, nos dará una imagen fotográfica de una serie de cosas también insignificantes. Gregory Gillespie, en Estados Unidos, pinta la naturaleza muerta que ustedes ven en 1975. De nuevo la precisión, de nuevo la selección. Las dos cosas van siempre juntas, como pasa con esta imagen similar de la colombiana Teresa Cuellar, pintada en 1982. John Stuart Ingle, en Estados Unidos, su naturaleza muerta del 80 alcanza a tener todas las virtudes del hiperrealismo y muy pocas de sus defectos. Pero las grandes virtudes se concentran en las extraordinarias naturalezas muertas de William Bailey en en Estados Unidos. El americano William Bailey trabaja como antes trabajaba el italiano Morandi, cada cosa es sagrada.
Emma Reyes, en Colombia, también va a sacralizar cualquier cosa, por ejemplo las coles, y las convierte en el elemento total e invasor del cuadro. Mientras que Shun Prats, en la República Dominicana, joven, nacido en el 52, hace su peladora de naranjas con una exactitud como de máquina. David Mansur, que nos ha rodeado esta tarde, va a trabajar en Colombia con elementos muy ínfimos, pero a los cuales le da una particular luz misteriosa y religiosa. Y Jim Amaral también roza zonas muy misteriosas con obras que parecen insignificantes, pequeñas frutas, donde en el 82 ha puesto toda su maestría, su buen gusto, su habilidad técnica. El tercer reino es el reino de los objetos, y podríamos llamarlo, parodiando la famosa obra del cubano Alejo Carpentier, el reino de este mundo, porque es el reino de todas las cosas que nos rodean cotidianamente. Los artistas hiperrealistas han sabido sacar estas cosas de su insignificancia y convertirlas en algo imperecedero, en algo eterno. En este sentido, están haciendo el movimiento contrario a la sociedad consumista en la cual vivimos. En esta sociedad se trata de que las cosas sean violentamente efímeras, que terminen lo más pronto posible para ser reemplazadas por otras. Los hiperrealistas hacen el movimiento contrario. Las cosas insignificantes se vuelven completamente eternas gracias a un proceso de congelación, de silencio y, por qué no, de idea mística. Antecedentes todos los que ustedes quieran. No nos alcanzaría la memoria para recordarlos, pero así pienso de pronto en La Mosca de Crivelli, en La jarra de la lechera de Vermeer de Delft, en aquellos maravillosos jarrones transparentes de los flamencos del 400. No es que los hiperrealistas hagan un proceso arcaizante y regresen hacia atrás para buscar los temas, no. Son los temas de nuestra vida diaria los que ellos han sacralizado, y les debemos este movimiento de eternidad que, como les digo, se opone a la dinámica absolutamente masacrante de la sociedad.